tal, mis amados hermanos? Lunes 27 de julio del 2020. Estudio biográfico del apóstol Pablo. Hechos capítulo 7, versículos 58 y capítulo 9 del 1 al 16. La vida del hombre más vil puede ser un instrumento útil en las manos de Dios. Las personas que el mundo mira con menosprecio a menudo son aquellas que el Señor levanta para la gloria de su nombre. Introducción. Uno de los líderes más prominentes de la iglesia, reconocido en el mundo entero, es sin duda Pablo, el apóstol de los gentiles. Aunque al principio su vida se distinguió por un fanatismo judaico demostrado contra los discípulos del Señor en Hechos capítulo 9 versículo 1, y se encontró con el Mesías, quien lo llevó de ser un férreo perseguidor de la iglesia a un elocuente predicador del Evangelio. Punto número 1. Datos biográficos. Pablo nació en Tarso de Cilicia, educado en la ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de un prominente rabino llamado Gamaliel, de quien se decía cumplía con un régimen muy alto de moralidad y apego a la ley de Dios, de acuerdo a Hechos capítulo 22. Era fariseo al igual que su padre. Él y su familia pertenecían a la tribu de Benjamín, de acuerdo a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Su oficio era hacer tiendas. El libro de los Hechos refiere que el apóstol tenía una hermana y tenía un sobrino en Jerusalén, en Hechos capítulo número 23, versículo 16. Al inicio se le conoce como Saulo, un nombre de origen judío, pero Pablo también contaba con la ciudadanía romana desde su nacimiento, como lo puede ver en Hechos 22, del 25 en adelante. Pablo fue arrestado en Jerusalén alrededor del año 57 después de Cristo. Apela a Roma para comparecer allá. Estuvo bajo arraigo domiciliario durante 2 años, tiempo que no desperdició, pues siguió predicando la palabra. Después de quedar libre por un tiempo, vino un segundo encarcelamiento, donde fue condenado a muerte, y la tradición indica que murió decapitado en la capital del Imperio Romano alrededor del año 68 después de Cristo por órdenes de Nerón. Punto número 2. Acontecimientos relevantes. Misionero relevante, teólogo y escritor de la iglesia primitiva. Escribió 13 epístolas que comprenden casi la cuarta parte del Nuevo Testamento. Él es intérprete o el intérprete más importante de las enseñanzas de Cristo. Inciso A, de perseguidor a predicador. Cuando inició la iglesia se nombraron diáconos para la administración de la misma en Hechos capítulo número 6. Uno de ellos, llamado Esteban, predicaba fervientemente y con gran elocuencia a los judíos, quienes al oírlo se enfurecen y terminan apedreándolo y asesinándolo, como vemos en Hechos 7:58. Dice así: sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Este Saulo, mis amados hermanos, es precisamente el apóstol antes de ser convertido al cristianismo. Lucas dice en Hechos que respiraban amenazas y muerte contra los discípulos del Señor en su capítulo número 9, versículo número 1. Saulo estaba atestiguando la muerte y el asesinato de Esteban y además perseguía férreamente a la iglesia. Él estaba convencido que la nueva religión era una secta que afectaba los intereses religiosos y políticos del judaísmo, por lo que no dudó en hacerse acérrimo enemigo de quienes profesaban la religión o seguían a nuestro Señor Jesús.
Él mismo formaba parte del equipo que con cartas del sumo sacerdote perseguía y martirizaba a los seguidores del Mesías. En el año 35 después de Cristo, mientras iba caminando a Damasco, Saulo de Tarso tuvo un encuentro inesperado con nuestro Señor Jesús, relatado en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Su vida dio un giro inesperado. Sostiene un diálogo con nuestro Señor Jesucristo que se limita a dos preguntas. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Estas palabras cambiaron radicalmente y para siempre la vida del apóstol Pablo, quien después de dicha experiencia se dedicó a proclamar con gran ahínco lo que antes había acosado con tanta fuerza. Inciso B, apóstol y misionero. Pablo es considerado apóstol por su encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Es en sus epístolas que generalmente comienza con dicha aseveración de tal llamado, como Gálatas capítulo 1, versículo 1. Fue Bernabé quien lo trajo a los apóstoles para presentarlo y explicarles la experiencia del otrora perseguidor de la iglesia. La Escritura registra 3 viajes misioneros del apóstol y uno más a Roma. El primero lo inicia junto a Bernabé en el año 47 después de Cristo. El segundo recorrido comienza a finales del año 50 y termina en el 53 después de Cristo. El tercer viaje lo inicia ese mismo año y acabada su gira en Jerusalén en el año 57 después de Cristo. El viaje a Roma, más que evangelístico, mis amados hermanos, tenía el propósito de apelar a su favor ante el César. Además, una vez que llegó a la capital del imperio, se dedicó a predicar y enseñar el mensaje, como lo podemos ver en Hechos capítulo número 28. Inciso C, prolífico escritor. 13 de los libros del Nuevo Testamento son de autoría paulina. Aunque el tema de sus epístolas varía y difiere de acuerdo a su contexto, el estilo en ellas es el mismo. Punto número 3, principios. Una de las cualidades de que se admira del apóstol Pablo es su necesidad de acudir primero y antes que todo a Dios. Así como Él lo hizo, el creyente debe entender que sin el Señor toda palabra es vacía. Nuestras actitudes al testificar tendrán valor espiritual en la medida de nuestra comunión con Él. Otra lección tiene que ver con la humildad. Difícilmente vemos a un Pablo hablando de sus logros, o del número de ciudades evangelizadas, o de la cantidad de convertidos por su predicación. Nunca aflora en él un orgullo malsano. En este siervo hay una gloria por sus debilidades y una necesidad de confiarnos el secreto de su aguijón, con tal de que sepamos la respuesta de Dios para su vida. Por si fuera poco, el hombre considera basura sus pasados privilegios como para volver atrás. Tiene el firme propósito de lograr un mejor conocimiento de su Señor resucitado. Hasta la próxima, que Dios les bendiga más.